Seguimos con Luis y con Fernando del INECO, que nos van a explicar, bueno, conduciendo por la verificación de datos, cuando queráis. Hola, buenas tardes a todos. Soy Luis de Félix y Fernando, está aquí mi compañero. Somos de INECO y pertenecemos al equipo GIS del departamento del área de Medio Ambiente y Territorio. Y lo que vamos a presentar ahora es un caso bastante claro de control de calidad de datos, como un primer uso que tiene FME. Y vamos a poner un poco en contexto del proyecto en el que lo hemos realizado. El Ministerio, a través de la Dirección General de Carreteras, cada X años, cada 5 años en concreto, tiene que generar unos mapas estratégicos de ruido, que al final son mapas que tienen que ver con el estudio de los tramos en carretera, con unos tráficos de más de 3 millones de tráficos anuales, para dar cumplimiento a la Directiva Europea 2002/49 de la Comisión. Y en este proyecto, en concreto, nosotros INECO actúa un poco como supervisor y el equipo GIS tiene una parte de apoyo importante al equipo de ruido. Y el objetivo de los mapas estratégicos de ruido al final es evaluar para cada una de las fuentes de ruido el efecto que tiene y hacer unas predicciones globales y luego en fases posteriores hacer un plan de acción. Los tramos que se identifican con esos 3 millones de vehículos anuales se definen como UMES. Es la unidad de mapa estratégico como tal. Y los MER, al final, estos mapas estratégicos, el mapa final que se va a mostrar, es el resultado de un análisis de simulación mediante modelos acústicos de conformidad con la metodología que está estipulada en la Unión Europea. El resultado son unos documentos, unas memorias y unos mapas que salen a información pública y sirven para el análisis global y para cumplir con la ley tanto europea como la de ruido. Y como os comentaba antes, del MER luego le sigue un PAR, que es el plan de acción contra el ruido. En este caso estamos en la cuarta fase. Y en este análisis del entorno del contexto del proyecto, la Dirección General de Carreteras se encuentra con una información que gestionar, porque al final lo que sale, el resultado del análisis que vemos en el mapa son 12.000 kilómetros de carreteras, con todo el ámbito de estudio que tiene alrededor, las edificaciones, los ámbitos urbanos, zonificaciones que se establecen. Y traduciéndolo a escala de proyectos son 550 UMES, la unidad de mapa estratégico que os he comentado antes, de 44 bases de datos provinciales diferentes, y al final un volumen de datos en cuanto a documentos de unos 4.000 documentos entre mapas y memorias. A este volumen de datos en sí, que ya es un reto, le acompaña otro reto que es el cambio un poco en la cuarta fase, que es en la que estamos, del modelo de datos que se establece o la entrega de los datos que solicita Europa, aprobado por la Comisión, en el que se intenta combinar tanto el cumplimiento simultáneo con la directiva de ruido como con la directiva Inspire. Es decir, toda la información al final tiene que cumplir con ambas directivas, ambas legislaciones. Esto contando con que son 550 UMES, 44 provincias, y luego además todo esto no está coordinado, no está realizado por una única empresa, un único grupo de trabajo, sino que son diferentes grupos de trabajo, supone que un primer reto o una primera idea que nos surge es intentar homogeneizar la información en un único modelo de datos para estandarizar toda la entrada y luego la salida de la misma. Y eso lo afrontamos, vamos a ver la ruta de verificación propuesta que hemos planteado, partiendo de ese modelo de datos que comentamos, que ahora vamos a ir un poco más en detalle. Planteamos una validación inicial del esquema, ya de ese modelo de datos sacaremos un esquema que validaremos. Luego pasaremos al contenido como tal de la información que va asociada a los datos espaciales. Una vez que ambos estén cumplidos, haremos una reconversión, una transformación inversa, para luego poder hacer el entregable tanto al Ministerio como a Europa y a la Comisión Europea, y al FedEx. Y aquí hablamos un poco del modelo de datos. El modelo de datos, en el punto final de la ruta hemos visto que está el Ministerio por un lado con su pliego, con el pliego que está prescrito, se establecen las prescripciones técnicas con las que hay que cumplir, pero luego también tenemos Europa que pide, en base a esta cuarta fase, este cambio que ha habido con respecto a fases anteriores, pide un modelo específico de datos geoespaciales, y también el FedEx tiene su propio sistema de infraestructura de datos que tiene una serie de peticiones que pueden ser coincidentes o divergentes con las otras del Ministerio y de la Comisión. Y esto lo que nos hace plantearnos es, y por eso hablamos antes de la transformación inversa, vamos a establecer un modelo único de estos 3 modelos que tenemos de datos. Vamos a establecer un modelo único. En este caso hemos
definido el formato una geodatabase, en el que podamos tener la información empleada en la modelización que se realiza, la modelización acústica que hemos comentado antes, con los datos resultantes del escenario, los resultados propiamente dichos y las tablas que acompañan a esta información espacial. Y por otro lado tendremos, para producir unos mapas hace falta una base cartográfica, y esa base cartográfica será una GDB auxiliar en la que se incluirán pues, todas las entidades y las tablas asociadas. En este modelo de datos que hemos generado, lo que intentamos es homogeneizar, como comentábamos, teníamos 3 modelos de datos diferentes que tenemos que cumplir con ellos, pero lo aglutinamos todo en uno, cumpliendo con la asociación de información cuando sea similar y cumpliendo con el nivel de detalle que queremos. Es decir, si el nivel de detalle mínimo me lo está estableciendo, por ejemplo, la información del CEDEX, ese es el nivel mínimo de detalle que tendré que cumplir, y luego ya me encargaré yo después, la parte de transformación inversa, de adaptarlo a la directiva de Europa. Y para ello lo que establecemos es una primera variación del esquema, es decir, los datos de este esquema de datos que hemos generado, vamos a preparar una variación propiamente del esquema, de las geometrías de los dominios, con 2 pasos. Uno, que será la variación que veremos ahora de esquema y dominios, y luego un resumen de análisis final que nos permitirá pues, interlocutar con las diferentes consultoras para decirles si está bien o no y seguir con la validación del contenido. En este primer paso de la revisión del esquema, como comentábamos antes, hemos generado un modelo de datos, y ese modelo de datos hemos generado un esquema XML, que es el que nos va a marcar dónde hay dominios o dónde no hay dominios y qué tenemos que cumplir a nivel de información. Y en la primera parte de la revisión del esquema lo que trabajaremos será sobre las geometrías propiamente de las capas, los campos que cumplan con la nomenclatura que tienen que tener y también el tipo de campo con el que hay que cumplir, básicamente. Para ello, partiendo de este XML, cada GDB que va entrando a nivel de UME inicialmente y luego a nivel de provincia, se analiza y se va revisando lo que es el esquema, que es en el punto en el que estamos, para generar un reporte de las geometrías, de los campos, del tipo del formato del campo que estamos definiendo. Aquí no se ve nada, pero es bastante... Bueno, aquí el 2024 nos vendría muy bien para ordenarlo mejor y verlo más fácil. Y luego tenemos la siguiente parte, que es, hemos separado el esquema propiamente, geometría, campos, y luego tenemos la parte de dominios. En el mismo caso, partimos del XML con estos dominios asociados, generamos comparamos contra la GDB que va entrando, hacemos los análisis de cumplimiento de dominios, generamos un informe, y con este informe, junto con el de esquema, generamos un resumen final del análisis, y en función de este resumen, pues si está apto, si no está apto, mejor dicho, generamos un reporte en un XLS, un Excel, que se comparte para que se subsanen los errores, y en el caso de que estuviera correcto, se valida, se le comunica, en este caso, al responsable de la información, y pasamos al siguiente paso, que es la validación de contenido. Sin esta revisión de la GDB como tal, se te va a pasar igual. Si aquí no cumplimos, no está validada, no pasamos al siguiente paso de contenido. Ya os va a contar Fernando la parte asociada al contenido. Sí, en contenido partimos de que la red de carreteras se trabajaban por UMES, pero al final el producto final van a ser las provincias, pero el análisis es por UME trabajada. Y realmente hay unos requerimientos de comprobación por los técnicos responsables de los estudios de ruido. Y llegamos a analizar de todas las capas que se habían procesado, al menos hasta 64 validaciones, que se podían haber validado bastantes más. Y entre ellas, pues como veis aquí, bueno, hay unas especificaciones en concreto de qué capa y qué tipo de errores son los que se han generado para tener un inventariado, qué tipo de errores se van a producir si queremos hacer luego un análisis de cómo se han realizado los trabajos. En el primer, bueno, ahí como veis, estas las cosas, pero bueno, aquí como se analizan muchísimas capas a la vez, porque las GDBs que se trabajan son realmente grandes, y si nos metemos a nivel de matriz, por ejemplo, tenemos una GDB de más de 2 gigas, entonces no es compatible leer estos ficheros más de una vez. Entonces se analiza todo de una vez, y como veis aquí en colores,
Además es el camino que recorre la revisión para el fichero del writer que vamos a generar. Aquí se generaban unos listados de dónde se producían los errores, a qué código correspondía. Si habían errores que eran espaciales, sacábamos el error espacialmente dónde estaba para localizar el error y para facilitar las siguientes revisiones. Y luego se generaban dos XLS, uno con el reporte de los errores y otro con los datos en bruto, para no tener que meternos en la GDB para revisar el error porque se producía. Y bueno, y posteriormente, pues como ha habido momentos en el proceso que se reportaba por carretera o por lotes o provincias completas, pues tenemos uno que aglutinaba todos los errores que se habían detectado en uno solo para reportar a los consultores para que corrigiesen los problemas y fuese más fácil corregirlos. Bueno, y en ese punto estamos. Había otro punto posterior, que es la transformación inversa. Todavía no estamos en ese punto, pero básicamente conclusiones o reflexiones que nos permite el haber implementado este proceso es que al final hemos hecho un análisis del punto 1, es decir, de la validación de esquema o la revisión de esquema. Hemos hecho 3.489 validaciones de las diferentes UME, es decir, hemos multiplicado casi por 7 revisiones cada UME, es lo que se ha realizado más o menos. Y unas 700, bueno, ahora mismo no sé, está, porque nosotros estamos aquí, pero hay gente que sigue analizando, pero unos 750 revisiones a nivel de contenido. Un punto que analizamos también al principio, aunque ya de la idea general era que teníamos que automatizarlo, lo que analizamos también fue el cuánto tiempo tarda una persona en analizarlo contra el proceso en sí. Y al final era una equivalencia de, no sé si era, en función de si era esquema o contenido, era casi 3 días lo que tardaba una persona contra en un día prácticamente ahora llevas 3 de las sumas que estamos viendo. O sea, el tiempo que se tardó en generar el flujo se compensaba sobradamente con la revisión y la automatización. Y el por qué lo hicimos también, como hemos comentado, había mucha información, muchas personas trabajando en diferentes entornos y luego hay que, esto que estamos en el punto que estamos ahora, hay que transformarlo de vuelta al entregable que tenemos que realizar. Entonces hemos eliminado las discrepancias que puedan surgir por la interpretación de la información, de los campos, y creo que de cara al siguiente paso en el que estamos nos va a facilitar bastante el proceso. Y este proceso, una de las cosas, la economización del dato como tal y en este caso del flujo, nos servirá para fases posteriores, incluso para reutilizarlo en otros proyectos internos. Y si tenéis preguntas, las que sean de FME para Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Luis. Bueno, somos muchos más. No seáis tímidos, por favor. ¿Alguna pregunta? Lo habéis explicado muy bien. ¿Tú tienes alguna, Fer? No, he visto un proceso muy grande. No entraba en una captura. Me asusta un poco, no. Simplemente quería preguntar cuánto tarda tiempo en ejecutarse, más o menos. Los de esquema y en la primera parte que tarda poco, o sea, media hora. Realmente muchas veces hay readers, por ejemplo el de esquema, le cuesta arrancar, aunque le tengas definido qué esquema quieres analizar, pero el proceso en sí mismo es corto. También depende un poco porque al final son tramos de diferente, ya no solo la longitud, sino todo lo que tiene asociado. Si es una zona, estamos hablando de mapas estratégicos de ruido, si es una zona urbana, una zona rural, cambia lo que tiene que analizar. En cantidad de elementos, realmente en este proceso lo que fastidia en el proceso es los edificios están representados de 3 maneras. Una entidad de área, un edificio, un elemento. Pero luego uno de los valores que se procesan en los consultores de ruido salen fachadas que están representadas 2 veces, unas en elementos lineales y otras en elementos puntuales, que son donde en sus cálculos analizan el ruido que se produce en esa fachada. Entonces, estamos multiplicando la geometría mucho, demasiado, porque no es lo mismo trabajar con 600, por ejemplo, en Madrid me parece que eran 600.000 edificios. Si multiplicamos eso por fachadas que han sido afectadas, pues estamos a lo mejor multiplicando por 6 o por 7 el número de elementos solo de 2 capas.
de una capa de edificios y receptores y otro algo no me acuerdo, y fachadas. Estamos muy, cantidad ingente de elementos. Eso en Madrid, que había una empresa que trabajaba solo con ese ámbito, se decidió que entregases todas sus entregas por carretera desde el principio. Las demás no. Las demás estaban en un principio sí trabajaban por carretera, pero luego hacían por bloque de provincia, metían toda su información a nivel provincial y esos procesos, que es realmente el que más tarda es el segundo, el de contenido, y por carretera a lo mejor tarda media hora. Término medio. Término medio. O sea, algunas te pueden tardar 10 minutos, en otras 3-4 horas, pero está automatizado que no tienes que ir una a una. Tú dices la GDB, tienes un listado de las UMES que tienes que lanzar y lanza el proceso por UME y termina una, continúa la otra. Es más, en este proyecto en concreto es más el análisis del dato que resulta de los informes. Es un control de calidad de los errores que ha detectado. Y realmente esa es la diferencia entre hacerlo todo manual, porque si tú tienes que, con toda esa ingente de capas, que no sé si son 25 capas, con todos sus elementos... Son 28 capas, 9 tablas más o menos, multiplicamos por 550 UMES, pues sale mucha información que manualmente, en el momento que vimos el proyecto, no lo veíamos. O sea, no tenía sentido hacer eso manualmente, porque irías a hacer revisiones, como siempre, a cerrar los ojos y a ver si aquí donde se supone que cometen siempre el mismo error, pues es donde les pillamos, y que de esta otra manera no. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, yo por mi parte decir que sabía que existía lo de ponerle colores a los conectores, pero sí. Fernando me había dicho que no. Yo nunca lo había visto y igual en procesos un tanto más sencillos me parece muy útil. Me parece tan complejo era necesario porque si no, no sabes dónde llevan las cosas. Sí, y al final el uso de túneles y demás está bien, pero en una interfaz visual... No tan grande no, porque luego no sabes de dónde va el túnel. Entonces, sí, se pueden hacer... Hay transformadores personalizados para evitar esto, pero como realmente hay muchas revisiones, no tenía sentido también hacer un transformador. Bueno, sí se puede agrupar y hacer una transformador de una revisión en concreto, pero a él le gustan más esas cosas. A mí de 2024 me gusta mucho, lo veo ahí muy... A mí personalmente a la hora de desarrollar algo, meterme dentro de algo para ver qué es lo que hace es un engorro. Sí, es verdad. No está mal. Si lo tienes bien documentado, sí. Todo es perfecto. Aprendí de otros proyectos, está muy bien documentado lo que hace. Pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, Fernando, Luis. Muchas gracias.